Buenas tardes desde Jugada Bar. Después del confinamiento, una dura experiencia. Queremos rendir un pequeño homenaje, un recuerdo a estas personas que nos han dejado por esta terrible situación, esta terrible pandemia que estamos sufriendo, y un recuerdo para todos ellos. Esperamos que disfrutéis de este retorno y a reír con nosotros. ¡Comienza Jugada Bar! ¿Venís o qué? ¿Se lava las manos? We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back. It's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming. ¡Jugada Bar! Nos hemos despertado del confinamiento y, como veréis, vamos a empezar el retorno de Jugada Bar 3.0. Nos hemos... 3.0 ya. 3.0 ya. Nos hemos... Nuevo set de rodaje, ya aquí las cervezas y de casa. Claro, ya es verano. Más es que verano. 2.0. Más que 2.0, o sea... Ya es 3.0. Ahora Estamos en manga corta, jiji, jaja. O sea, ahora mismo llevamos el 5G encima. Lo primero, me alegro muchísimo otra vez de que estemos todos aquí juntos, realizando Jugada Bar. Y bueno, pues esperemos que disfrutéis de todo lo que os traemos en este programa de hoy. Es que con la liga que nos ha montado Tebas, vamos así a Claro. sotacaballo. Tebas, no puedo dejar mi trabajo para editar vídeos, Bueno, Tebas. esto es barbaerte, Claro. Entonces, Tebas, afloja un poquito, no pasa nada. Si tenemos todos los días partidos, desde el lunes Ya. hasta el lunes siguiente. Barcelona. ¿Qué ha sucedido estas 3 últimas jornadas con el Barcelona? No, hombre, Partido del pues, Mallorca. en plan de Mallorca. Claro, parece ser que están... Setién está... Preocupado. A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde el imbécil. Que le voy a pegar 2 joyas que le van a temblar las orejas. No, además que, joder, no me salen las palabras. ¿Qué pasa? Están sufriendo lo del tema de los 5 cambios, porque han ganado 4-0 y 2-0. No les favorece, quizás. No sé, mírate el banquillo. ¿A quién le favorece más? Claro. ¿Sacas a Arbilla y a Vigas o sacas a Griezmann y a Arthur Melo? No sé, ¿quién se tiene que quejar? Parece que sigues en el Betis. Bueno, y Y el... Luis Suárez, que ya juega. Sí, con Bradway. ¿Ahora qué hacemos con Bradway? Nos lo comemos. A Bradway con patatas. Es lo que tiene esta situación, que ahora Asensio, Hazard y Luis Suárez Pues pues también juegan. están de vuelta Claro, todos. igual al brujo malvado le tienen que hacer así, a la vuelta de la Champions. Nos fuimos muy perjudicados con el Sí, juego, la verdad es que... Pero ya Piqué ya ha dado por perdida la liga. Ya la en tenemos, las sí, ya están poniendo las declaraciones. vendas y todo. Las ¿Qué dijo velitas, ayer en las declaraciones Piqué? Que se pasó de la raya. ¿Las tenemos? Las tenemos, Las tenemos. os las vamos a poner. Esta es la historia, ¿no? Lo que ha pasado esta mañana aquí, que esto era un trozo de pollo muy amarillo, esto es trozo de costilla, unas zanahorias, un chorizaco entero. Pues bueno, ha venido el tío Gus, ha hecho un sofrito, ha metido unas lentejitas. Esto huele, un caldo que tiene esto. Esto tiene un sabor. Llevo probándola media hora. Madre mía, me comí un plato ahora mismo. Gerard Piqué. No sé por qué insinúas algo de los árbitros. Porque estáis vivos de puto milagro. Estáis vivos por 2 penaltis en el Camp Nou. Que Si no no, el Madrid estaría... ¡Hasta luego, Lucas! Claro. Venga, a confinarse otra vez. Y el penalti de Messi que le pitan el otro día, De broma. que De era... broma. El de Leganés es de broma. Llegó el árbitro... Dijo penal. Era minuto 60 y tantos. Y 1-0 y el partido... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre Pues en es esos lo de momentos? siempre, que el partido va apretadito. Minuto 70, a lo mejor va Además- 0-0 o 1-0 y dicen... El Botón Barça. manual... El manual es tirar de roja a un rival, una caída tota penalti... Pero esta vez han vuelto del confinamiento muy bien, con la lección muy bien aprendida, porque hacemos el parite. Venga, te anulo un golito, pero la siguiente que se asuste un poco Messi. Y ya está. Y penal. Te la Venga, arreglo. ¡fiesta! Hombre, hay que... Y luego tenemos que aguantar al... Que te calientes, no te calientes, Paco, no te calientes.
Aquí el dandy de Barcelona. Que se anuló al Valencia el otro día, está bien anulado, por fuera de juego posicional, sí. Pero si es que interfiere la jugada porque el pase va a ese muchacho. Y quizá Varane por eso se encuentra con ese buen hombre y no... No es que diga, no te pierde el color, no, es que el pase va a ese Keco y ese Keco está fuera de juego, entonces ya se anula la jugada. Maxi Además, Gómez. hay una cosa que se llama jurisprudencia. ¿Se han anulado más goles así? Sí. Pues ya está, buenas tardes. Además, es como dijo Zidane, es que el señor ha ido a la tele a verlo. Claro, Oye, ¿qué más quiere? Yo Es ya que más la no tele- puedo ayudarte. Claro. En el Camp Nou no fueron a ver a la No, tele los no penaltis. fueron a ver ninguno Y de nadie- los dos penaltis. No, y el penalti de Messi este de la última jornada lo pitó rápido. Rapidito. No fue falta ni tele. Claro, ni tele, entonces, bueno. Y si queréis... Se le cayó hasta el pinganillo de lo que chillaban. ¡No! ¡Penal! Desde que soy pequeñito, cuando hay una tangana y dos jugadores se empujan y se enzarzan, es amarilla y amarilla. Pero ese día estaba Messi de por medio. ¿Te refieres al puñetazo que le suelta a Diego Carlos contra el Sevilla? Porque ese fue a la calle por la... Oye, que Messi está por medio, sácale amarillas a otros dos. Pum, Busquets, pas. Y al otro, no sé quién será, Fernando, pas. Tomar por culo. Arreglado. Arreglado. Y ya está. Es verdad que... Qué pena da, tío. Es que... A Gareth Bale... Le expulsaron contra el Villarreal por una jugada igual. Madrid a 12 puntos ha dicho, me cago en Dios hasta el final. ¡Hasta el final, coño! Es que es verdad. Que del Atleti, ¿qué me decís? ¿Que han salido del confinamiento o siguen...? A ratos. Salen, cogen el pan y se vuelven para casa. Por no hacer que se constipen. Tienen a lo mejor... El otro día hicieron un buen resultado en todos a una, o sea... Que del Atleti, ¿qué me decís? ¿Que han salido del confinamiento o siguen...? A ratos. Salen, cogen el pan y se vuelven para casa. Por no hacer que se constipen. Tienen a lo mejor... El otro día hicieron un buen resultado en todos a una, o sea... En casa de los Asuna, sí. Es verdad que fueron primero a jugar a la Catedral, a San Mamés contra el Bilbao, que bueno, es una salida difícil. Pero hombre, eres un equipo de todas formas que quieres optar por... puesto mayor de la liga. Sí, y quieres optar a ganar la Liga y a meterte en Champions, que cuidadito. Oye, ¿y si Hombre, el solo han Atleti encajado. entra en Champions? El Atleti... Imagínate que gana el Atleti la Champions y se mete al año siguiente en Champions. ¿Tú cómo ves eso? Pues que llega el Atleti a jugar una final de Champions y ya no viene el coronavirus, viene el mega coronavirus y se rompe el mundo y en la final no la juega. Porque después de la machada, lo de, Hay que la verdad decir- es que lo de Liverpool fue, No, nos comemos brutal. las palabras, que la tontería... El Un partido ole que jugar. los cojones del Atlético de Madrid. Juegan 100 partidos y el Liverpool gana los 100 partidos, los 99, 10-0. Pero ese, oye, ese salió Hay que bien. decir... Y Llorente con la cola afuera. Llorente directamente que era Arnold Schwarzenegger en Terminator. Era increíble. Fue... Machada Sí, sí, histórica sí, del Atlético histórica. de Madrid. Pero dentro de eso, como siempre ha sido el pupas, pasa lo del tema del coronavirus y se queda con la miel ahí. A Lisboa, a ver, ya, bueno, no es de grato recuerdo. No, porque de ahí papá cogido. Respeto a todo el mundo. En donde se sientan los entrenadores había una camiseta de Radomir. Muy de bien. los aficionados, de gente del Atlético que ha muerto durante el coronavirus. Bonito detalle. Muy bonito detalle porque Radomir además fue entrenador del Real Madrid, se le quiere mucho. Y del Barça. Y del Barça, es Sí, verdad que claro. entrenó a los tres grandes. Que Se está desinflando. El Getafe El Getafe se está desinflando, sí. Y para la salvación va a estar ahí. Joder, está en el está Español, la Liga. cosa quemando. Ahí sí que hay Español, hostias. También Mallorca, Español, está el Celta de Vigo. Hay ciertos equipos eso que el cierre les ha venido bien, como el caso del Villarreal, por ejemplo, que va como un pepino. Sí, el Villarreal. El Villarreal va ganado con dos un partidos. 1-0. Va con un tiro y está... Bueno, ha ganado los dos partidos, pero yo estuve viendo el del Mallorca y... Bueno. Y el Valencia ahí está, parejo le han abierto los bares. Ya está contento. Ya está contento. Ala, Al 50%. Le vale. Real Sociedad Real Madrid y James es titular. Mm. ¿Qué ha pasado ahí? Pues no lo sé, el puto calvo de Zidane que le dan locos, tío. Sí. Bueno, ¿y qué opináis de lo de los 5 cambios que se ha sacado Tebas de la manga ahora? Bueno, pues oye, es correcto, porque si van a estar ahí jugando cada 3 días, parece un mundialito esto. Sí. Largo, fuerte.
Claro, entonces, bueno... Pero el otro día Zidane hizo 2 cambios en vez de... Ya no digo 3 o 4, hizo 2. Zinedine, oye, ¿qué opinas de los 5 cambios? Que te quiero... No ¿sabes? Bueno, pues creo que se lo ha entendido todo. Yo estoy completamente de acuerdo con Zidane. Ha quedado bastante clara clarinete. la posición de Zidane en este sentido. Pues acaba de terminar el Real Madrid, Real Sociedad, Real Madrid y... Cambio de líder. ¡Y yo! Que bueno, ¿qué ha pasado? Hay cambio de líder en primera división. Partido intenso, difícil. Ha puesto la Real, jodido. Y eso No sé si tenemos imágenes de Piqué en su casa diciendo ¡Por favor! Tiene que estar Piqué ahora. ¿Veis? Os lo dije yo ayer. Está preparado para que el Madrid gane la Liga. Claro, no vamos a ganar todo esta el manual, están sacando todo el manual. Claro, están así. Capítulo Yo 1. llamaría al 112 y que se pasen por la casa de Piqué por si todo está bien. Y está así. O La difícil. segunda Vinicius que ha ido con la polla Joder, fuera. qué partido de ¿Se puede decir Vinicius. polla? Sí. Desde el minuto 1 hasta el final. Ha estado sacándose el penalti. Que ha sido penalti. Sí, no sé qué. Vamos. No, Yo si creo que vas sí. haciendo Buenas dribbling tardes. y te pegan, claro. Me pega de atrás. Por Lo favor. único es verdad que como tienen la santa manía siempre de pasar las repeticiones a cámara lenta, parece como que es menos. Claro, el Ramos, la lesión que tiene, Es parece menos, que es menos. claro, coge Que no menos. se ha hecho daño. Exactamente. Claro. Sergio Ramos, que pues lo único que le falta es comer niños. ¿Vale? Realmente. Qué normal, de verdad. No, lo que yo quiero comentar es lo del comentarista este que se llama Maldini. El pelado. El calvo. Yo creo que nos quieres engañar, pero no puedes a todos engañarnos. El otro día era Barça Leganés. Es que Setién lleva razón, con los 5 cambios favorecen al equipo que se echa para atrás. Hoy era distinto. Hoy con la Real Sociedad era... No, es que bueno, los cambios ya sacan aquí a la gente del filial que no tiene minutos. Ahí se notan las diferencias de la plantilla. Claro. ¡Aclárate! Un poquito. ¡Aclárate! Periodismo de bufanda. Hemos salido mejores personas. Que van soltando las pildoritas ahí. Para que te haga inception Macho. en la cabeza. Pa. Yo no soy objetivo, buenas tardes, pero para eso me pongo yo a Claro, comentar los a narrar los partidos. Si a mí me dicen, toma, 6.000 al mes, te vas a No, comentar claro, los de puta partidos madre. y ¿qué hay que ir? ¿Con el Barça? Con el Barça. Y ya está. Y 6.000 pavos. Que hay que vamos. adorar a Messi, adoramos Claro. a Messi. El Madrid luego ha clavado su segundo con Karim Que también Benzema. había que revisar, que no sé qué, se le ve que hace así. Ha dado aquí, no sé qué, hay que revisar. Es que como el Madrid ya no gana títulos, no doy salida a todas las camisetas falsas de los galácticos. La que más se vende es la de Guti, no os digo más. El árbitro lo ha visto muy claro, igual que ha visto muy claro anular el gol de la Real Sociedad. Ahí ya no me quiero mojar. Ahí fuera de Yo juego sé que hay fuera de juego, pero joder, yo creo que no, Claro, no molesta venir y al tal, no sé. portero. Pero está delante en la trayectoria visual del portero. Yo lo hubiera anulado y de hecho el árbitro lo ha visto claro. Igual a lo mejor es porque ahora los árbitros quieren cerrarle la puta boca a Piqué y decirle, mira, pues sí le vamos a dar Está al el Real Madrid. colectivo arbitral. Claro, el colectivo arbitral ha dicho, se la vamos a preparar al Real Madrid. Lo que pasa es que ha habido muchos botes de miel abiertos, la gente deseosa de VAR, pensando que el Real Madrid, como nos han contado una mentira, ganaba que es que el Real Madrid robaba, pues la gente estaba... Con el VAR no vais a ganar nunca más nada. ¡Y se ha terminado! Y a lo mejor es ¡Ahí al va! revés. Que a lo mejor se han terminado las ligas del Barcelona, las de pito 30 penaltis a favor del Barcelona y a todos los que vienen detrás los sumas y no dan los penaltis que le han pitado al Barcelona. Claro. Es que, claro. No sabemos si el Barça sabrá ser perseguidor, que no se le da bien. Y una pregunta, si ahora viene otro segundo rebrote y cancela la Liga, que el Madrid va líder, entonces el Madrid puede decir que es campeón, Claro. ¿no? Como decían en Can Barça, Claro. que había que darle la Liga al Barcelona. Si ahora mismo hay un cierre, oye, yo creo que cambiaremos todos de opinión. Claro, ya se ha jugado mucho más del 60% con estos 3 Ya partidos. vamos al 80 a lo mejor. Pues oye, igual hay que darle el título y que lo tire Sergio Ramos por encima del Claro. autobús.
Bueno, pues muchísimas gracias una semana más porque hayáis estado aquí con nosotros después del confinamiento. Seguiremos dándonos pildoritas de información objetiva, que es lo que siempre demandáis. La información objetiva es total. Porque si solo veis Movistar La Liga, La Casa del TV3 Fútbol, y tal, y su puta madre. claro, igual que los que veis Real Madrid Televisión, pues así os pasa. Entonces hay que informarse con claridad aquí. Es vuestro canal en YouTube de información. Claro, hay que darle al botón de suscribir. Así que muchas gracias. Una semanita más y hasta aquí. ¡Jugada! Estamos a mitad de grabación, muy bien. ¿Necesitas algo? No, vas para toma falsa, que lo sepas. Y metemos... Que es que pusieron una que ha cascado el coronavirus. Nos embolicamos mucho. La rata que le pega Muchos días, que lo han matado. Luego Piqué pues está con sus gilipolleces de Twitter y Edu Aguirre y que no sé qué y así, pues nada, sigue haciendo el gilipollas y saliendo luego en rueda de prensa de no, es que no vamos a ganar la liga. Au revoir.